¿Qué es el fútbol? ¿Solo se juega en una cancha? ¿Qué pasa con las galerías o las tribunas? ¿El fútbol se puede jugar con la memoria o con las ideas? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo del Otro Fútbol Podcast. Una jugada de los diferentes fútbol club. Radio Juan Gómez Millas y Radio Espacios FM de Concepción. Con la habilitación a 3 dedos de La Pelota No Se Mancha de Ecuador y la definición entre palo y arquero de Editorial Matecito Amargo. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo están? Volvemos a la cancha del Otro Fútbol Podcast, esta vez en casa, en el estadio mismo, ya no con la conexión a distancia, y para abordar un club de la ciudad, junto a un amigo, un compañero aquí que ya hemos venido tejiendo algunas jugadas en distintos lugares. Gustavo Suchel Jaña ha participado de los libros del Editorial Matecito Amargo, particularmente del Fernández Vial, historiador también del fútbol del Bío Bío, hincha y también con un recorrido familiar en torno a lo que es el Fernández Vial. Te doy la bienvenida de una, ¿cómo estáis? Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá, entretenido. Mira, la radio no pasa todos los días y hablar sobre el Vial y el fútbol local siempre es bueno, a propósito de todo el ambiente que está ocurriendo. Y más que nada sobre el Vial, que está en una situación compleja, como todos ya, bueno, los que estamos metidos en el tema fútbol sabemos. Pero bueno, no es la primera crisis y espero que no sea la última. Claro. Lo importante de la crisis es salir de ella y poder también ahí gestionar, ¿cierto? Bueno, saludamos a nuestros distintos como grupos que nos van apañando, nos van apoyando en esta instancia. Radio JGM de la Universidad de Chile. De hecho, en estos mismos momentos, o en la tarde de hoy día, se va a hacer el encuentro de los podcasts. Un poco desde ahí nace el Otro Fútbol Podcast. Lo postulamos a esta Radio JGM. Quedó y este enlace fue con la Radio Espacio, que es nuestro estadio, nuestra casa. Saludamos a JC, que está ahí también dándolo todo en las ferillas. Saludamos también a Pase de Zurda, compañeros de Ecuador, medio ecuatoriano, que también nos va transmitiendo. Y por supuesto a nuestra casa editorial, Matecito Amargo, que el programa después lo pueden ver editado, ¿cierto? En el YouTube, en el canal de la editorial. Y nada, pues hemos ido transitando, compañeros, distintas instancias y distintas temáticas en torno al fútbol. Este otro fútbol, decimos nosotros, que es el mismo, pero mirándolo de otro lugar nomás. Estuvimos acá, este es nuestro segundo invitado en presencia en el estudio. El primero fue Víctor Tornería del Deportes Concepción y no podíamos no tener al compañero del Vial. De hecho, hace rato venía preguntándole si se podía. Cosas ahí de la salud y cosas así permitieron que se pueda hacer. Pero nada, pues queremos un poquito abordar lo que es el Club Fernández Vial, un club histórico, centenario, de los clubes yo diría que son pilares cuando uno quiere hablar del fútbol chileno. Y hoy día vi una realidad compleja. Vamos a partir de la base, de la raíz. ¿Cómo nace el Fernández Vial? ¿Siempre se llamó así? ¿Tuvo otra vinculación con algún hito histórico que le hace cambiar el nombre? ¿Cómo fue? Bueno, el Vial aparece en 1897, uno de los pocos clubes que aparece en el siglo XIX, formado por una serie de inmigrantes que se ubican en Concepción y se ponen a practicar el fútbol cercana a la cancha, cerca del Cerro Chepe, muy cerca de donde estamos ahora. Ahí se empiezan a jugar, empiezan a practicar con otro equipo. Está el Club Atlético Arturo Prat, cercano a la Plaza Cruz. Estaban los equipos, algunos protoequipos, por así decirlo, en Talcahuano, y el International Fútbol Club, como se autodenomina, que según Fernando Larraín Mancheño en su libro de 1945 ya lo identifica como un club poderoso debido a la solidez institucional que este club presentaba antes de finalizado el siglo XIX. Se le atribuye la capacidad de difundir la práctica deportiva en la zona, particularmente el fútbol, y tiene buenos partidos con Talcahuano, con el equipo del Arturo Prat, con los equipos de la sociedad inglesa, sociedad alemana,
Y en 1903, el 15 de junio, se decide cambiarse el nombre a Club Deportivo Ferroviario Arturo Fernández Vial. ¿Por qué Ferroviario? Claro. Porque en estos momentos yo nunca he hablado de los trenes. Es Sí. que como está la cancha del Cerro Chepe al lado del túnel ferroviario, ¿cierto? Es que los dirigentes, los futbolistas en realidad del Internacional tuvieron rápido acercamiento con gente del mundo de la maestranza de ferrocarriles de Concepción. Que llega... Una afinidad territorial, digamos. Exactamente, llega a mediados del siglo XIX el ferrocarril, ¿cierto? Se construye el puente ferroviario, se conecta con todo lo que es el ramal Talcahuano-Chillán y el lugar donde se instala la estación central de Concepción con sus maestranzas y la industria social es la zona de Prat, ¿cierto? Y ahí es donde se forma todo lo que es la maestranza y los ferrocarriles a nivel regional. Aquí parte, esa es la estación central y se forma un barrio obrero. Se forma un barrio dedicado prácticamente de totalidad al mundo ferroviario y los jóvenes ferroviarios van a ver cómo juegan a la pelota estos grupos de extranjeros que se denominaban en los internacionales. En 1903 ya hay una integración aún más grande y ocurre las protestas de 1903 en Valparaíso. Donde... Ese fue un hito que... No, importante. Claro. Importante. Ahora, antes de llegar a ese lugar, para también ir viendo como un poco la configuración de ellos, ¿quiénes eran los que conformaban este equipo inicialmente? Ahora descubrimos, ¿cierto?, que los ferroviarios tienen que ver con una relación territorial, ¿cierto? ¿Siempre fueron también nutridos este equipo con gente obrera del ferrocarril o eso se fue dando en el transcurso del tiempo? Se fue dando después de 1903. Ya, perfecto. O sea, hay un escrito que en el libro del Repensar de Marcelo Mena, que es el actual secretario de la corporación, quien hizo una investigación bibliográfica con archivos de registro civil y otros documentos en el cual identifica a los fundadores del International, que no eran ferroviarios. La mayoría no eran ferroviarios. Entonces, ¿cómo se va asimilando el club con el mundo ferroviario producto del espacio? Como el espacio geográfico que estaba la zona de los ferrocarriles, particularmente, se van interesando, igual que esto es un fenómeno global en Chile, claro. ¿cierto? Que los criollos se van interesando en esta práctica de los gringos, básicamente. En ese sentido, con el paso del tiempo y ya con la conformación del Club Deportivo Ferroviario Arturo Fernández Vial el 15 de junio de 1903, la mayoría de los jugadores y dirigentes son funcionarios ferrocarrileros, son gente que trabaja o en maestranza, o en rieles, o en los fogones, o maquinistas, o los que están encargados de los cruces, y un largo etcétera. Ya, pero ¿cómo se hace por qué se llama Fernández Vial el club? ¿Por qué gana un nombre de un marino, básicamente? Claro, porque era internacional y ahora el año 1903... Se cambia Arturo Fernández Vial porque a simple vista no tiene nada que ver con el mundo ferroviario. Arturo Fernández Vial, el personaje histórico, fue un marino, participó en el combate naval de Iquique de 21 de mayo de 1879, si mal no me acuerdo. Y bueno, qué momento, un momento importante en la historia de Chile. Se identifica a Arturo Prat como una de las figuras más relevantes en la creación de identidad a nivel nacional. Y Arturo Fernández Vial es el encargado de mantener la bandera colgando arriba. Cuentan las malas lenguas, un personaje que no me gusta citar mucho, que es Baradit, que dice que este personaje hizo lo que conocemos popularmente como un Patricio Yáñez a los peruanos, cosa que es un dato que la verdad es irrelevante, pero igual es curioso. Capturado por los peruanos, que básicamente después, dentro de los intercambios de rehenes, vuelve a Chile y se transforma en una persona importante dentro de la Armada, producto de haber participado en esta fecha, en este combate. Se sigue la carrera militar y en 1903, bajo el gobierno de Germán Riesco, es que ocurren estas manifestaciones de portuarios, ferrocarrileros y estibadores en Valparaíso. Ya, época en las cuales las manifestaciones estaban proliferando, ¿cierto? Plena cuestión social. Claro, en el norte, años después venía también lo de Santa María en 1907, sí. ¿cierto? Entonces, para hacernos el contexto. Sí, no, estábamos en un periodo marcado por la migración campo-ciudad, producto de desigualdades tremendas, la aparición de ranchos, la aparición de la incipiente y los grandes sectores populares, cómo se van articulando, particularmente en mutuales,
sindicatos, sociedad de resistencia y una largo etcétera, que hay todo lo que es la literatura de Sergio Grez, etcétera. El tema es que ocurre un meeting político, como se llama en esa época, ¿cierto? Lo que hemos visto, lo que se puede apreciar en revista Suceso, ya que fue respecto al 1 de mayo. Se generó una manifestación grande. Y acá el mito popular dice que el almirante logró detener una manifestación sin derramar sangre. Se logró llegar a un acuerdo con los huelguistas y se logró detener la protesta social sin que hubieran muertos. Y él tenía como mandatado ocupar. Es que él era el jefe de plaza. Perfecto. Él fue designado por Germán Riego como jefe de plaza y él, en vez de ocupar la técnica de represión clásica de la época, recordemos que no existían los carabineros, no había una política para poder tratar a la población civil, sino que era el ejército básicamente el que hacía las labores de represión. No decide aplicar fuerza, sino que diálogo. Eso es lo que dice la leyenda, ¿cierto? Eso es lo que dice incluso la revista Suceso. Tiene un artículo dedicado al contraalmirante y por eso igual se consigue ese epíteto, por así decirlo, el del contraalmirante. Yo igual soy escéptico. Yo, en 1903 hay una matanza grande en Valparaíso, que a propósito igual de las manifestaciones, creo, no soy tan experto en el tema de las manifestaciones del 1 de mayo, pero me imagino que una de las manifestaciones, un día en específico, el almirante logra detener las manifestaciones sin derramar sangre, y ese gesto es apreciado desde Concepción por los dirigentes ferroviarios que participaban en el Club Internacional y deciden de darle este honor en vida al almirante y dicen: oye, el 15 de junio en una asamblea se llega a la conclusión de que el Internacional Fútbol Club va a cambiar su nombre al Club Deportivo Ferroviario Arturo Fernández Vial. Almirante Arturo Fernández Vial. ¿Hay un vínculo con este almirante en torno a este club? ¿O es una especie de, digamos, ofrenda o es un homenaje? Un reconocimiento, claro, un homenaje a esto que está ocurriendo a nivel nacional, digamos. Sí, es más que nada un homenaje. El Arturo Fernández Vial aparece en el libro de Ricardo Marín, el centenario Historia del Fútbol Chileno. Aparece como un dirigente importante en el mundo deportivo. ¿Ya? Se ve, y esto en términos históricos, se aprecia la figura de Raimundo Arturo Fernández Vial como un personaje adelantado. Mira. Que él tenía conciencia social desde la Marina, ¿ya? Y se mueve en el mundo de la prevención del alcoholismo, de la fomento a la actividad física y particularmente con la asociación atlética. ¿Ya? Y en 1912 el mismo Edgardo Marín, el autor del centenario, según él, dice que es producto de una intervención de este personaje que se llega a la idea de generar una asociación que realmente reúna todo el fútbol nacional. Mira. Ya ahí, después de ese momento, ya empiezan a aparecer con una estructura clara los campeonatos nacionales. Claro, en un momento de fútbol completamente amateur. Claro, estamos hablando de los inicios del siglo de 1900, sí, ¿cierto? Cuando el ver al futbolista que le pagan es mal visto. Claro, de hecho hasta 1920 y tanto, 1930 recién. 1933 cuando aparece la liga profesional, ¿cierto? La sección profesional en la Asociación Santiago, que el profesionalismo se legaliza, entre comillas, pero el semiprofesionalismo se mantiene en casi todo el territorio. Claro. Y ahí donde el vial se mantiene en la esfera del mundo semiprofesional, producto del nexo con la industria. Claro. Oye, volviendo ya, el vial, digamos, el internacional, asume un nuevo nombre, asume nuevos colores, o siempre fue aurinegro también. Al principio era blanco y negro. Blanco y negro. Raya, pero con rayas. Pero igual mantenía esta lógica de los clubes ferroviarios. Que las tienen rayas, ¿cierto? Sí. Pero en 1903 ya igual, producto también de una tendencia a nivel, pues, cosa de ver a Peñarol, sí, de que los clubes que tienen el origen ferroviario toman estos colores, pues hace referencia al tren, a los rieles, sí, y a la locomotora como sí. Claro. De hecho, en ese sentido se parece harto a lo que es el escudo. En principio aparece como Fernández Vial ocupando lo que era la insignia de el sindicato de trabajadores, lo que era la Santiago Cuat. Ya. Esa insignia no tenía mucho cambio. No, de hecho todavía si hacemos trabajo de campo podemos ir a la sede de la Santiago Watt, que está en Maipú, y está en la puerta de afuera, en la calle,
la insignia del sindicato de ferrocarriles, sección 3, no me acuerdo, la de Concepción. Buena. Oye, entonces ya tenemos este momento histórico en el Fernández Vial, que asume los colores nuevos, asume un nombre también, en torno a un homenaje, la insignia. Y de aquí, como ya tiramos algunos pases, en el fútbol chileno el profesionalismo aparece en 1933, ¿cierto? Magallanes es el primer campeón, el primer tricampeón, digamos, ¿cierto? Ya, pero entre esa fecha y esta fecha del 1903, ¿cómo se configura el fútbol en el Biobío? El fútbol entonces, en principio, ¿cierto? Estamos hablando de hasta 1906, se basaba en encuentros particulares. Ya. Un secretario de un club mandaba una carta diciéndole al presidente de otro, oye, juntémonos el sábado a las 10 de la mañana en la cancha de la Avenida. Mira. En la cancha de, no sé, del Chepe, la cancha del Arturo Prat. Ya. Estos espacios baldíos, ¿cierto? Que eran que los deportistas, ¿cierto? Tenían que llegar antes a marcar la cancha, poner los palos para el arco y juguemos. ¿Cachai? Hay varios partidos, se empiezan a posicionar varios equipos, como dije ya, está el Vial, está el Arturo Prat, que desaparece rápidamente, no sé por qué. Después está el club de la colectividad alemana, están los alemanes, empiezan a aparecer los clubes de Talcahuano. Claro. Y los clubes militares. Está el 10 de julio y el Sargento Aldea principalmente, que son los clubes de raigambre militar, que son funcionarios y dirigentes, y altos mandos militares. El tema es que en 1906 el Club 10 de Julio, que se ubica en el regimiento Chacabuco, ¿cierto? Que está al lado de Collao, venía de Santiago. Ya. Fue trasladado desde Santiago hacia Concepción y por lo que hemos visto, él vio cómo se formaban las primeras asociaciones en Santiago. Ah, mira. Y ellos deciden hacer un llamado a los clubes grandes de la zona, que en ese momento era el Fernández Vial, el Unión, que era de las asociaciones de talabarteros y tapiceros, el Americans, que era un grupo asociado a sectores protomedios, comercio principalmente, el Gutenberg, que era de la litografía, el 10 de julio, ¿cierto? El Sargento Aldea, que otro militar, y se forma la Asociación de Fútbol de Concepción. Mira. Si mal no me acuerdo, el 2 de mayo de 1906. ¿Y cuál es el objetivo de esta asociación? Pues conseguir un terreno por parte de la municipalidad para poder practicar este deporte e incentivos. Se disputa al año siguiente, durante ese año y para el año siguiente, la Copa Municipal, que es el primer campeonato importante, primer campeonato en la historia del fútbol local. Mira. Que según hemos podido ver en un archivo que apareció hace un par de años, valga la redundancia, en el archivo de Concepción, lo ganó el Vial, pero no en cancha, sino que los socios del American Football Club vieron que el Fernández Vial era un poquito eufórico para disputar el fútbol y prefirieron no ir a disputar la final, le cedieron la copa. Luego se disputó la Copa del Sur, entregada por el diario homónimo, ¿cierto? El diario más importante de la zona, entregó una copa para disputarse, la cual no recuerdo quién la ganó. Hay no he hecho el rastreo total porque esto pasó a inicios del siglo XIX. Claro. Hay que ver los diarios, aparte que acá tenemos la limitante de que en términos históricos todo el archivo de prensa no está acá, hay que ir a Santiago a revisar todos estos documentos. Y en 1910 ya se forma el campeonato más relevante, a mi parecer, el primer campeonato relevante en la historia del fútbol chileno. Mira. Que es la Copa Terra Tan Puro. ¿La Copa cuánto? Terra Tan Puro. Terra Tan Puro. Es un té, ¿cierto? Que traído por la compañía Grace & Company, que se consume a nivel nacional. Yeah. Y estos empresarios, llamémoslo, deciden entregar esta copa para el fomento del deporte, particularmente el fútbol, y piden que se dispute entre las asociaciones desde Talca hasta Temuco. Estamos hablando de una extensión territorial amplia, enorme para el momento, ¿cierto? No existían los medios de comunicación, los medios de transporte, el tren estaba apenas, para que hablar de los autos, no existían, no habían autos. Y desde este campeonato tiene el incentivo de que te genera asociaciones locales. Porque dentro de los reglamentos que aparecen en la prensa, es que los que quieran participar en este campeonato tenían que venir de asociaciones
válidamente inscritas. Es decir, con una lista de cargos, con todos los jugadores inscritos, toda una institucionalidad de por medio. Y este campeonato se desarrolló entre 1910 y 1916. Lo ganan equipos de las potencias de ese momento, el Unión Calderero de Talcahuano, el Concepción United, el Caupolicán también de Talcahuano, y desde 1914 a 1916 lo gana Fernández Vial. Se pega un tricampeonato. Mira. Y con ese tricampeonato se adjudica la copa, y que actualmente todavía la tiene la corporación. La corporación tiene un patrimonio Sí. material Sí. relevante, Sí. heavy, y yo he escuchado, y habría que hacer la investigación más profunda, de que es el trofeo resguardado más antiguo de Latinoamérica. De Latinoamérica, Sí. mira. Y ahí habría que hacer las correspondientes investigaciones, pero ese trofeo, que es desde 1910, fundido y hecho en Inglaterra, Mira. más antiguo de Latinoamérica. Es interesante porque conversando también con la otra historiadora, la Carolina Cabello Escudero, hablando también un poco del fútbol en Valparaíso, se da esta lógica de estos empresarios que van bajando copas, ¿cierto? Y que van armando campeonatos antes de esta etapa. Digo porque la empresa y el fútbol, digamos, se han ido vinculando en todo el desarrollo de esta práctica, digamos, ¿cierto? Avanzando un poquito en esto, ¿cierto? Esto pasa al principio de los 1900, etcétera. ¿Cómo se da el salto o dialoga el Vial? Voy a traer como varias preguntas al mismo tiempo. El Vial con el profesionalismo cuando empieza en Santiago, o el fútbol del Biobío cuando empieza en Santiago el profesionalismo. Y también aquí aparece un campeonato que es histórico a nivel nacional también, ¿cierto? Que son los regionales. ¿Cómo se vincula cuando comienzan? Bueno, el profesionalismo, como lo dijimos anteriormente, era criticado por el mundo amateur, ¿cierto? La lógica del sportman, que esta concepción inglesa del deportista que solo practica por placer, se choca con esta idea de recibir dinero, de entender el fútbol como un trabajo, básicamente, ¿cierto? En 1933 este debate se da fuerte en Santiago con la creación de Colo Colo, ¿cierto? Pero en Conce no hay una gran innovación. De hecho, ese año, y esto es algo que estoy trabajando, que hay un problema administrativo y por una pelea que se dio entre lo que fue dirigentes del Lord Cochrane, otro club importantísimo de la zona, y con los dirigentes de la Asociación de Concepción, en los cuales los dirigentes del Lord, el célebre Francisco Cudú, le dice a uno de los dirigentes que producto de sus gestiones el fútbol local se va a ir al tacho. ¿Esto qué año? 1933. 1933. Que es cuando se está discutiendo toda la implementación del profesionalismo en Santiago. Producto de esto desafilian al Lord, uno de los equipos importantes de la zona, y se inicia un proceso de crisis del fútbol local. Sin embargo, se hablaba, y esto lo dice también Edgardo Marín, en que el fútbol chorero de Talcahuano era abiertamente profesional sin admitirlo. Era como medio rara la definición que él dice, pero es que habían asociaciones, grupos de clubes que le pagaban a sus jugadores extra. ¿Ya? Claro. Porque hay que considerar que en el mundo amateur, o en el semiprofesionalismo, ya lo que se le denomina el profesionalismo marrón, es que a ti te contratan para trabajar en una empresa técnicamente, pero en realidad te pagan para jugar a la pelota. Claro, y esto pasó claro. mucho en Concepción con el campeonato regional desde 1949 en adelante. Mira. Ahora hay algo interesante, revisando la prensa, y esto apareció producto de una copa que tiene el Fernández Vial de 1936, que dice campeonato regional, 1936. Resulta que el campeonato importante, el que trabaja Nicolás Aguilera, ¿cierto? Saludamos al Nico. Saludos al Nico. Es el que aparece en 1949. Sin embargo, en el 36 se da la iniciativa de armar otro campeonato que igual reúna a las mismas asociaciones, a la de Tomé, a la de Conce, a los del fútbol del Carbón, Coronel Lota, a los equipos de Talcahuano, pero no prospera. Ya. Dura 2 años y principalmente colapsa producto de la falta de transporte. Ya. Que esto es un atenuante del atraso tecnológico y estructural que tiene Concepción por ser una provincia. Claro. Ya no es lo mismo que estar en Talcahuano, o sea, en Santiago de Valparaíso. Claro. El tema es que el profesionalismo no llega acá. Según yo, y esto lo quiero ir desarrollando más adelante con otras investigaciones, producto de que las asociaciones de Santiago no quieren perder la hegemonía, ¿ya?
Y acá es donde... pero tampoco hay que ser tan obtuso. O sea, si estos no quieren perder la hegemonía, no quiere decir que Concepción esté preparado para el profesionalismo. Claro. Porque en Conce, la provincia de Concepción es muy industrial. Entonces, no hay un mercado de masas como lo que ocurría en Santiago. Por ejemplo, ahí es donde están las investigaciones, no sé, de Stefan Rinke, hablando de la sociedad de masa, o del mismo Alex Ovalle, quien plantea que la necesidad de que el circuito profesional se dé es producto de que también hay una sociedad de consumo que lo puede sostener. Claro. Y a eso se ve reflejado en los estadios de la zona, porque no hay ningún estadio grande en Concepción hasta la década del 60. Después incluso de los regionales. Incluso después de los regionales, porque estaba el campo municipal de deportes, pero te tenía alrededor de 14.000 personas, 13.000 personas. Y de ahí tenía el Morro, que es de hace 8.000 personas, el Estadio Carbonífero de Lota de hace unos... Esos todavía estaban en ese tiempo. Es que en el regional. Ya. En el regional, porque las industrias se dan cuenta que el fútbol funciona como cohesor de identidades, ¿cierto? Sí. Te genera estas identidades colectivas y un encuentro entre los mismos trabajadores y la población que está alrededor. Claro, que es una lógica muy de esos tiempos, Sí, esta lógica de la empresa, que hoy día es imposible verla, ¿cierto? La empresa, su territorio, Exacto. ¿cierto? Su club, como que generaba las condiciones para que la gente habitara y se desarrollara. Claro, ¿no? Y todo lo que es el desarrollismo chileno después cuando se crea la Corfo, ¿cierto? Después del terremoto del 39. La idea del gran presidente Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Que Poco reivindicado. Poquísimo reivindicado, gobernar es educar, dijo el hombre. Sí. Pero esta idea de que la industria tiene que ser partícipe del desarrollo. Ya no solamente crecimiento, sino que desarrollo. Y el mejor ejemplo de ese fútbol, de esa idea de, no solo fútbol, sino esa idea de sociedad de Huachipato. Ahí ya igual nos estamos dando otro salto temporal a 1945, que se empieza a construir la industria, y 1947, que es cuando se abre Huachipato, producto de esta industria, que se construye todo el sector de hierro. No sé si tú has ido a... He estado allá. Ya, sí. Toda esa población, que es grande, la construcción del estadio del Hospital Higuera, el CDH, la cancha de Higuera, que antes era, ¿cierto? Que es donde Huachipato debuta en primera división, y las construcciones de la Corvi, las construcciones de habitación, y esto lo dice otra historiadora, ay, no me acuerdo el nombre, pero Brito el apellido, que habla de que todo el sector de Huachipato funciona en una lógica de paternalismo industrial. Claro. Que ahí hay otro estudio de Peñafiel, en un libro sobre paternalismo en la minería, habla cómo el fútbol fue utilizado por la industria del carbón para poder mantener a los trabajadores alienados. Claro. ¿Cierto? Porque se hablaba de cuerpos fuertes, mentes débiles. Esto es la tesis de este autor, que plantea que el fútbol fue utilizado por términos paternalistas. Yo discrepo, en cierto sentido, y me gusta más la teoría de la Brenda Elsey, que dice que gracias al fútbol amateur y a la organización del deporte mediante la perspectiva amateur, se habla de política. Sí. Y eso se ve reflejado igual en la estructura de los clubes deportivos antes de la llegada al profesionalismo. Y ese también es el caso de Fernández Vial, que dependía mucho de la sección bienestar de Ferrocarril. No es solamente fútbol, sino que es que sus trabajadores tengan condiciones, no podríamos decir dignas, pero para el periodo. Claro. De hecho, te iba a preguntar justamente que bueno el enlace que haces como para el tema como ya de gestión de los clubes. Hoy día los clubes los conocemos como espacios donde antes, al menos de la Sociedad Anónima Deportiva, habían asambleas, todavía quedan clubes con asamblea, ¿cierto? Y todo. El Fernández Vial es uno de ellos, el Conce también es otro de ellos. En esos tiempos, ¿cómo se organizaban estos clubes? ¿Cómo se organizaba el Vial, por ejemplo? El Vial funcionaba en los mismos espacios del ferrocarril. Ya la sede del club estaba en el ex Teatro Prat, que era en Prat 3, no me acuerdo la dirección, no, disculpa, pero era en esa zona. Todo funcionaba, todo lo que era la organización del club ocurría ahí. Sus dirigentes eran funcionarios, sus jugadores, la mayoría eran funcionarios, pero con el paso del tiempo esto se va complejizando. Ya porque el mantener un club deportivo involucra muchos gastos.
¿cierto? La indumentaria, los viajes, que por ejemplo un jugador, se lesiona. Mira, sí. Hay que pagarle la previsión social también. Claro. Pues, entonces, ¿qué pasa con ese compadre que se lesiona el tobillo jugando la pelota, el entran fuerte? ¿Qué vaya a hacer con él? ¿Lo vaya a dejar botado? Claro. Siendo que él hacía un papel igual relevante, no sé, pues maestranza, por ejemplo. Sí, pues, no solo pierde el rol en cancha, sino que también pierde el rol en la empresa. Claro, Sí. pues, entonces hay un tema de previsión social de por medio que está, a mi parecer, está poco estudiado todavía en Ya. Chile, que te habla de toda la dimensión social del deporte como espacio de cohesión social, ¿ya? Y en la administración como tal, podríamos hablar, no sé, pues, de este artículo que tiene el Daniel Briones con el Alex Ovalle, que habla sobre institucionalidad deportiva, Ya. en donde los clubes toman esta estructura muy parecida a las mutuales, sin ser mutuales de por medio. O sea, la plata no es para el bien común de los afiliados, sino que para la organización del club deportivo, Claro. que funciona como válvula de escape a los problemas sociales que los mismos afiliados están teniendo. Claro. Que no aparte que tampoco es excluyente. Si tú eres militante del club deportivo, no por eso no puedes ser militante del sindicato, de la mutual o de la sociedad de resistencia. Claro. Entonces funcionan como mutuales, pero no son mutuales. Sí. Sí, sí, Creo claro, que se entiende. Sí, totalmente. Vamos en la mitad del partido, nos van quedando los últimos 15 minutos de este encuentro, pasa rápido el tiempo. Situémonos en estos regionales, ¿cierto? ¿Cuál es el rol del Vial en este lugar, ¿cierto? Y cómo le va al Vial también en este proceso. Los campeonatos regionales, qué ganas de haber estado ahí. ¿Cierto? Me imagino Sí. con las fotos que surgen a propósito del trabajo del Nico Aguilera, que Sí. hace tremenda pega No, rescatando no. eso. Nada que decir con don Nicolás, que el trabajo patrimonial que ha hecho. Estuvo en el otro fútbol podcast siete. también ahí. Sí, lo vi. Muy bueno. El tema del campeonato regional es que aparece en 1949 como un intento de mejorar el fútbol local. Si bien Fernández Vial, en representación de la Asociación de Concepción, fue campeón nacional del fútbol amateur en el 45, hay una crisis en el campeonato. ¿Ya? En ese momento el campeonato de la Asociación de Concepción solamente involucraba equipos de Tomé, Concepción y Chihuayante. Y Penco. Pero para 1949 se admite en la prensa. Yo particularmente trabajé con el diario Crónica, que es el diario de la tarde de Concepción, que aparece en 1949 y que indica en su editorial del número 1 que su rol, su enfoque investigativo, su enfoque periodístico lo iba a hacer en el deporte. Mira. Y de hecho se nota porque de todos los diarios la página central es de deportes. Y eso habla harto. El tema es que se forma esta idea de generar un campeonato entre asociaciones, en el cual se llaman a participar a la asociación de Tomé, a la asociación de Talcahuano, la de Concepción, la de todas las asociaciones que están acá, entre ellas la de Naval. Que acá es relevante el rol de Naval porque Naval se transforma en el equipo más importante del campeonato. Ah, mira. Se logra hacer una primera edición, es un éxito. Es un éxito, según la prensa fue... Cancha llena, buen nivel, Naval salió campeón, peleado, que esto se va a perder a lo largo de la década del 50, pero al principio hay una pelea por el título. Y ¿Contra quién la peleaba ahí? contra el Fiat, si mal no me acuerdo, Ya. de Tomé, Ya. contra el Fiat. Y el tema es que un éxito. Claro. Hoy participó la asociación de Talcahuano, la de Naval, porque son distintas. La de Conce, la de Tomé, Penco, que creo que es su asociación en el 49 igual. Pero hay un atenuante. En 1949 el estadio de Concepción, que era el antiguo campo municipal de deporte, estaba en remodelaciones. Ya. Los partidos se daban en Chihuayante. Ya. ¿Ya? Para 1950 se suman los equipos del Carbón. Ya, los equipos de la asociación Schwager y los equipos de la asociación Lota, lo que da ya a este marco de lo que geográficamente hablando se habla de Gran Concepción, el campeonato de fútbol regional de 1949, el regional de Concepción, se logra englobar a todo lo que conocemos como Gran Concepción, Mira. lo cual se transforma en una manifestación sociocultural relevante.
muy grande. O sea, estamos con el paso de los años, si bien Naval se transforma en el hegemón, ya en el 50 gana Marcos Serrano, pero después el Naval se logra coronar exacampeón. Nada que hacer, hacer contra los navalinos. Este regional no es validado por el... Es reconocido por la ANFA, el equivalente a la ANFA de la época, ¿cierto? Que era la federación. Pero no era profesional, pues no podía ser profesional, ya que dentro de los estatutos y de la declaración de principios del campeonato es amateur. Sí. ¿Ya? A pesar de que se sabe desde el tercer campeonato ya de que hay clubes que le pagan a sus jugadores. Claro. Prácticamente hasta el día de hoy están en el fútbol amateur. El fútbol amateur todavía sigue con estas prácticas de que, no sé, gana un partido, toma su platita, toma platita por participar. No hay problema en eso. Claro. Pero no hay un cuadro legal que lo sostenga. Sí. El tema es que el regional toma un éxito, se transforma a lo largo de la década del 50 en el segundo campeonato a nivel nacional más importante, incluso más que el ascenso profesional. Mira. Y esto lo digo yo, lo dice la revista Estadio. Que revista deportiva, ¿cierto? Importantísimo. Sí. Y ya en 1958, igual se involucra, se mete Huachipato. Huachipato ingresa al campeonato regional en el 52, producto de la Asociación de Fútbol de Huachipato, en donde participaban Tornero, los de Inchalam, los del patio los del patio, todas las secciones de trabajo de Huachipato generan un equipo de fútbol y después se genera una selección que participa primero en la asociación de Talcahuano, y después logra el ascenso a la segunda división del regional y luego llega al fútbol de honor, que vendría siendo el regional, primera división. Huachipato sale campeón en el 56. Luego de nuevo Huachipato, después de nuevo Naval, y luego aparece Fernández Vial con un bicampeonato que... ¡Qué ganas de ver! Sí. Claro. El Vial se posiciona campeón en el 59, en enero, de cuando se tendría que haber dado el partido de campeones entre el campeón regional y el campeón profesional. En ese momento fue el Wander. 6-1 le ganó el Vial. Mira. 6-1 le ganó el Vial acá en Collao. Obviamente la gente del Wander en el camarín decían, no, que el árbitro, que esto, no, pierna fuerte, y esto lo dice textual en el día. Y el 59 el Vial logra mantenerse, ¿cierto? Logra disputar el campeonato, lo gana a Naval en Collao. Mira. En una foto que el estadio hasta las cachas, ¿cachai? Lleno, totalmente lleno. Y ahí y la prensa se da cuenta de que este fútbol puede ser profesional. Dice, oye, ¿por qué este fútbol no puede ser profesional? Ya habían habido planes. Concepción siempre postuló bajo la lógica de la unión entre el Lord Cochrane y el Fernández Vial. A la primera división del al ascenso profesional. Al ascenso profesional. Se dice, oye, pero ¿cómo si tenemos estos equipos? Pero, ¿cuáles eran las críticas? El transporte, la capacidad del estadio y el clima. Porque el principal argumento era qué pasaba si uno venía Colo-Colo y por temas de lluvia, que hoy acá llueve, de hecho el campeonato regional durante los meses de invierno casi siempre se paraba un mes por lluvia, porque había una enfermedad dando vueltas. No hay partido, se detiene el campeonato. ¿Y qué pasa con la contienda nacional? Claro. Se critica esto hasta que en el 62, post terremoto, 64, perdón, Huachipato logra ingresar al profesionalismo. El primero del Bio en ascender al profesionalismo Huachipato, gracias a que tienen la espalda a la compañía de Aceros del Pacífico. Claro. Ya tienen los recursos, se logra profesionalizar el plantel completo, tiene para poder pagarle al equipo visitante el viaje y la estadía, ¿cierto? Tiene su cancha propia, allá metida en los cerros. Y se transforma en el primer equipo profesional de la zona, con un éxito regular, pelea el campeonato, pero el Vial se queda atrás. Claro. Los otros equipos de la zona, siempre se habla el Lord Cochrane o el Vial, o Naval en su defecto. Claro. ¿Cierto? Se da esta lucha, se da esta idea de que, oye, el Vial el Lord con el Vial se tienen que unir para poder llegar al profesionalismo, porque Concepción tiene que estar en el profesionalismo porque se construye para el 62 el estadio.
Mira. Producto del Mundial, ¿cierto? Claro, Se plantea esta idea de que tienen que haber nuevos estadios para albergar partidos mundialistas, pero lamentablemente ocurre el terremoto de Valdivia del 60. Cosa que atrasa la construcción del Collao y se entrega a finales del 62 la bandeja de abajo, el primer piso del estadio. Hay una foto muy buena del Nico, coloreada de este estadio, que es solamente el primer piso. Mira. Y se entrega. Se abre y hay un partido muy bueno que es relatado por don Pedro Ferrá, que si está escuchando es tu salud, entre Católica y River Plate, en donde mira. se llena el estadio recién entregado, pero sin las bandejas todavía, pues sin el segundo piso, que es cuando gana esta espectacularidad, por así decirlo, del estadio de Collao, que era muy bonito. Tuve la suerte de conocer ese estadio y era hermoso. Qué mística. Bueno, el estadio de hoy día igual. No, guarda esa es mística bonito, pero en esa época teníais las dos barras bien separadas y se daba ese ambiente que podíais hacer un partido. Podíais dividir el estadio. Podéis dividirlo bien. El tema es que el Vial sigue con esta idea del Lord, que básicamente es más que nada impulsada desde allá. ¿Ya? Y ahí Desde el Lord. Desde el Lord Cogan. Y en el 1965 Lord postula y dicen que no. Y en el 66 es la MUNI la que entra en juego. Hay una unión de fuerzas, que esto va a ser, estoy trabajando en un libro que ojalá salga a la luz el próximo año, sobre la incorporación del fútbol profesional a la provincia en el 66. Y el tema es que es todo el mundo del poder político y económico que quiere que se logre llegar al profesionalismo. ¿Por qué? Porque hay que justificar la construcción del estadio. Claro. Eso no puede ser un elefante blanco, no puede albergar equipos chicos, no puede albergar partidos del regional, que con la salida de Huachipato perdió. Porque se fue para allá. Y Sí, claro, pues, ¿qué pasa con los equipos locales? Que cada vez, por ejemplo, los equipos de Tomé están ya en decadencia, producto de la decadencia de la industria del textil. Claro, ¿cierto? Claro. Los equipos de Corbón tenían su estadio allá, Huachipato, Naval tenían sus propios estadios, pero Concepción tenía este tremendo estadio que el Lord y el Vial no lo llenaban. Entonces se da la idea de crear el Deportes Concepción. Aparece Fernando González Azuar, fundador del Vial, y que antes de eso era presidente del Lord Cochrane, que logra articular toda una serie de postulación, porque en esa época funcionaba la incorporación al profesionalismo mediante lobby, mediante política básicamente. Y aparece el CONCE, participa en el campeonato regional del 65. El CONCE siendo una unión de distintos Deportes Concepción Unido, era Galvarino, Santa Fe, el Liverpool y otro equipo más que no me acuerdo, y la incorporación de la rama de fútbol del Lord Cochrane. Que el Lord Cochrane se mantiene como club deportivo, pero la rama se la cede al CONCE. Y aparece este club que agarra los colores de la ciudad, que es el morado, ¿cierto? Y se forma el Deporte de Concepción, que ya en el 66, a pesar de no haber salido campeón ese año, porque fue Schwager de Coronel, ingresan ambos al profesionalismo. Mira. Y ese 66 aparece ya Deportes Concepción Unido y Deportes Loto Schwager participando en el ascenso profesional. Mira. Y que pues el estadio ahí ya se llena, pues, de hecho el 67 el CONCE asciende y el estadio es la primera vez que se llena así hasta el tope. Pues. Claro, la ciudad representada en un Sí, equipo estaba... y eso igual todavía se nota, pues. O sea, Sí. por ejemplo, los partidos con Cobreloa de hace poco del CONCE, igual el estadio se veía bien bonito, nada que decir. Sí, pues sí. Pero- Claro. Bueno, ahí yo he ido aprendiendo igual de esta como rivalidad que existe, que imagino que está obviamente en No, y este que es- momento... Que es otra cosa que lo hemos conversado en otro momento, que la Sí. rivalidad entre el CONCE y el Vial no es una rivalidad deportiva. Claro, no es deportiva, es simbólica, tiene Sí. otro carácter. Es una rivalidad que no se sustenta en eventos deportivos, sino que en una que podríamos catalogar de origen e incluso de clase. Claro. Entonces hay un tema ahí bien interesante que le da un caché, un Sí. condimento a la escena deportiva no solo del Concepción, sino que del Gran Concepción, al parecer. Claro. Y estamos en lo último, y queremos saltar porque igual, fijo, vamos a tener que invitarte a, a vivir nuevamente esto porque está re interesante, hay muchas historias que nos vamos saltando para llegar también a la actualidad del fútbol hoy por hoy, el Fernández Vial. Pregunta general,
qué pasa con el Vial en esta dictadura que había Chile, qué pasa en estos 90 y qué ocurre en los 2000, porque dentro de las narrativas que hemos ido recabando cuando vamos conversando, mate por medio o agüita o una cerveza por medio, van surgiendo como asambleas del Vial que deciden tener una SA, ¿cierto? Una sociedad anónima deportiva para algo, años de tal vez prosperidad, pero después incluso llega a pasar de que no jueguen, por ejemplo, este año. Entonces, para ser como sintetizado, pero para que... A ver, hagamos una línea de tiempo. Exacto. Del 70 en adelante. Ya, el Vial en los 70 no participa en nada. En nada. Se sustenta en otras ramas deportivas, básicamente el básquet femenino. Ya. A finales de los 70 se empieza a gestionar la tercera división, que es un mecanismo para que los clubes amateurs logren pasar al profesionalismo por mérito deportivo. Claro. Y el Vial pasa y gana el ascenso. O sea, el ascenso más meteórico, era el único en Chile hasta la aparición del Limache. Ah, mira. Y el Vial llega a primera división. Desciende, pero después sube y se mantiene ahí hasta el 93, 92. Ya. El tema es que después baja y participa en segunda división hasta el 2008, que es cuando ya viene el descenso traumático de ese año. Luego de haber peleado la liguilla con Palestino el año anterior, se va al tacho, se va al amateurismo el Vial, participa ahí entre que sí, que no, y en el 2012 ocurre la gran crisis de los dos Viales, que se forman dos instituciones paralelas con el mismo nombre, que hace que la hinchada primero se divida y que la fuerza también se divide y vencerás, decían por ahí. Sí. Y el Vial entra en una crisis tremenda, no participa 2 años y después aparece aparece ya la corporación con su equipo, que logra una muy buena campaña, pero aparece la ley 20.019. La ley 20.019 que hace que la necesidad y obligación de los clubes deportivos para participar con una sociedad anónima deportiva. Y ahí se hace un contrato de manera apurada. Esto es lo que se le critica fuerte a la corporación, de la calidad del contrato. Cierto que no le da cláusula de salida. De hecho, al igual que Blanco y Negro, es una concesión por 30 años. Sí. Cosa que a mi parecer encuentro que es un poquito exagerado, 30 años. Pero viene para el 2050 y tanto. Sí, pues cachai, caleta. Entonces el Vial logró, la corporación, o sea, la sociedad anónima logró unos buenos desempeños. Salió de segunda profesional, logró participar en el ascenso. En el camino se encontró con el clásico rival, con buenos resultados contra el Conce. Tuvieron partido buena. Sí, yo me acuerdo, ya, el Vial subió de segunda división el año de la pandemia. Ya. Y ahí fue los partidos. El primer partido con el Conce lo vi por streaming. Porque no. Claro, pandemia. Sí, pucha, máxima pandemia. Sí. Y que con gol al último minuto, momentazo. Y el Vial queda segundo en ese campeonato. Después, ¿Este año fue 2020? 2021, si mal no recuerdo. El tema es que quedó campeón ese año Lautaro de Win, pero Lautaro de Win tuvo problemas administrativos y el Vial subió por secretaría. Ya. Cosa criticada desde la corporación, ojo, porque dicen que las demandas fue mucha plata. Fue mucha plata perdida, aparte que se habló de que se iba a construir un campo deportivo en San Pedro. Hubieron una serie de irregularidades que hicieron que el año siguiente el Vial, todo lo que fue la pelea legal con Lautaro de Win hizo que el Vial entrara tarde al campeonato de ascenso, jugando 2 partidos por semana. A ponerse al día, claro. A ponerse al día, y aún así logró mantener la división. ¿Ya? Y al año siguiente sí, ya se fue todo al tacho. Se empezó a tener un mal desempeño deportivo junto con el problema de la sociedad anónima que se mandaba a embarrar. Por ejemplo, al Vial le quitaron varios puntos porque no inscribieron bien a los jugadores y al cuerpo técnico que entraba a la cancha. Mira, porque son cosas como básicas. Cosas básicas de lo que tú estás organizando un fútbol profesional. Pues como no vayas a inscribir a todos los que van a entrar al terreno de juego. Claro. Y esto provocó que al Vial se le vayan quitando puntos y al final quedó hipercolista. Descendió y esto después del descenso a segunda división. ¿Ya? Porque esa es otra, porque ya descendimos del ascenso y después descendimos de segunda división y de vuelta al amateurismo. Y ahí está la pelea, y esto es lo que ocurrió el 2025, de que la disputa entre la sociedad anónima y la corporación por quién es el Vial.
Claro. La corporación alega de que ellos son los dueños de la marca, ¿cierto? Que al fin y al cabo el club histórico. Sí, Mientras que la sociedad anónima funciona como los administradores de la concesionaria. claro. Y salió el dictamen de la ANFA diciendo que el vial, o sea que en los campeonatos ANFA no va a participar en ninguna sociedad anónima, por lo cual debería participar Fernández Vial. Esto para el próximo año. Desde tercera vez sí, porque el equipo que descendió fue el de la sociedad anónima y nada que hacer. Pero la sociedad anónima sigue metiendo sal en la herida. Entonces hay un tema que ha hecho que el hincha vialino se divida, el ambiente está súper polarizado y hace que todavía estemos en la incertidumbre porque actualmente están las postulaciones el Vial, ¿cierto? Iberia de Los Ángeles, otro histórico. Interconcepción, ¿ya? Y el Deporte Hualpén, Ya. que tampoco los cacho, ¿cachai? Entonces está complicado la cosa. Esperemos que el Vial logre, pero el ambiente está complejo. Claro, como para, bueno, es compleja la realidad del fútbol chileno en general y particularmente, bueno, en el Biobío sobre todo, han ocurrido gestiones demasiado nefastas respecto a la sociedad anónima deportiva. El Conce la vivió también. El Lota. El Lota, bueno, tuvo 2 Lota Schwager jugando entre sí. El Vial lo ha tenido también. O sea, si nosotros queremos, para quienes defienden el modelo, en Argentina estuvimos allá y allá se quiere instalar, etcétera, y los ejemplos que se dan siempre son los lugares exitosos, digamos. Obvio. Pero cuando empezamos a hablar nosotros mismos de, mira, en el Conce ocurrió esto, en el Vial ocurre esto, quedan un poco como asombrados de que, oye, hasta ahí puede llegar esta situación. Vamos cerrando ya con las últimas reflexiones. De seguro va a quedar más conversación para otro momento. A tu juicio, ¿cuáles son los desafíos de este Fernández Vial? Y no me refiero solamente al club, que hoy día está luchando por volver a poder jugar, que es como lo base de todo club, sino que a la comunidad vialina. Si tuvierais que darle como unas palabras a esta comunidad vialina, desde también conocer la historia del Vial, ¿qué palabras le daría? Bueno, el Vial igual, la corporación tiene todo un trabajo patrimonial de por medio. Ya, ahí hay un proyecto muy interesante con el que igual he estado participando, que es la idea de levantar un museo. Sí. Ya, y eso daría espacio y habilitar la sede también. Se habló de tratar de hacer un casino en algún momento. Y ojalá se hiciera, porque de repente juega el Vial de visita. ¿Dónde voy a ver el partido? Me pasa porque yo de repente igual voy a ver partidos del Huachipato a las Líneas Viejas, que es un bar que está en Talcahuano. Pero ahí es donde se juntan. Sí, el Vial no tiene su... Antes tenía ya en Prat, ¿cierto? Pero, y el bar El Vialino, que también estaba cerca de Prat. Pero ahora no hay como un lugar que uno diga, oh, voy a ir a ver un partido ahí porque ahí son todos vialinos. Sí. Y como que apunta a eso. El tema que veo yo, el primero que todo, una administración poderosa. Segundo, buscarse un buen auspiciador. Porque acá el gran problema es que el Vial no tiene... El otro día leía por ahí en redes sociales que el Vial es intrínsecamente pobre. Y esto es una realidad. El Vial nunca ha tenido como... Nunca ha sido un equipo rico. Nunca ha sido un equipo con harta plata. No tuvo nunca la espalda... Tuvo en su momento la espalda en ferrocarriles, pero ¿qué pasó en la dictadura con los trenes? Claro, los desarmaron enteros. Totalmente. Ya, y se empezó con esta autogestión. ¿Qué tendría que hacer la corporación? De alguna forma tratar de levantar puentes con ferrocarriles. De alguna forma, porque como es empresa estatal, es más complejo. Y si el F le da la mano al Vial, tendría que darle la mano también a Trasandino, a Ovalle, a Ferroviario. Pero esto podría generar más problemas que soluciones. Y que el Vial y la hinchada en realidad crean el proyecto. A mi parecer, y esto igual es partidario de la corporación. Sí, sí. Porque la S ha demostrado que no dio el ancho. Claro. Bragarnik particularmente, que era uno de los personajes que estuvo metido en la sociedad anónima. Súper cuestionado en el fútbol chileno Muy en general. cuestionado, ¿cierto? En un momento la boleta de los partidos facturaban en La Calera. Entonces, Claro, oye, claro. pero Sí. que salió igual la noticia mientras el Vial estaba con estos problemas de los impagos a los jugadores, de que quería comprar San Felipe. Sí, Entonces hay un tema de que un poquito más vivo, pues cabrón. Claro. Pero bueno, pueden haber otros puntos de vista, pero ahí está lo que es la convivencia democrática en los clubes. Sí, sí. Que tendría que ser. Claro. Que igual se le ha acusado a la corporación de que son autoritarios, por así decirlo.
Pero, y esto lo estuvimos hablando antes de empezar la transmisión, de que falta un proyecto disidente. Sí, falta que sí. se junte gente a levantar la idea de hacer una institución de manera distinta a la que lo están haciendo los dirigentes actuales. Y eso no ocurre. Entonces, es fácil gritar desde las redes sociales, ir a dar jugo a la asamblea, ¿cierto? Pero, ¿cómo organizas tú? ¿Qué propones? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cómo va a llevar esta pega para poder tratar de llevar a lo que fue el Vial en términos históricos? Bueno, nos vamos a quedar con esas últimas palabras porque en definitiva son también un poco el espíritu del podcast. El defender a los clubes como espacios de democracia y escuela democrática, digamos. Tiene que ver también con asumir responsabilidad y no solo exigir, ¿cierto? Sino que no es un servicio el que nos están dando, sino que somos todos una comunidad quienes componemos los diversos clubes. Y desde ahí nos paramos. Agradezco un montón, Gustavo, de que seáis parte de este capítulo, de que ojalá podamos seguir teniendo estas conversaciones. El espacio está abierto, la cancha está abierta, para seguir también hablando del Vial, del fútbol del Bío Bío, etcétera. Le voy a mandar un saludo a la gente que nos está escuchando. Ojalá haya gente escuchándonos también aquí, los vecinos y vecinas de Concepción, que sabemos que están ahí, está saliendo al momento. Y nada, pues nada, invitamos a que sigan revisando los capítulos que están alojados en podcast también, en Spotify, en la cuenta de la radio JGM. Pueden buscar el otro Fútbol Podcast y están todos los capítulos, incluso este también va a estar. Y también por YouTube, ahí van a encontrar una cantidad de programas. Vamos en el 12, este es el número 12, no pensábamos cuando empezábamos que íbamos a tener este número. Pero nada, pues, nos gusta esto y vamos a seguir ahí hasta que nos agotemos. Sin más, Gustavo, muchas gracias. Gracias a JC también por esto y nos despedimos. Que la pelota no caiga.